Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Alberto Avilés. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en su programa Mi Pueblo, Mi Lengua. Hoy los invitamos en el marco de la Semana por la Diversidad Cultural de México. Hemos preparado un programa especial sobre la diversidad lingüística. Y para que reflexionemos en torno a esta temática, hemos invitado al licenciado Vicente Marcial Cerqueda. Él es director general adjunto académico y de política lingüística del INALI. Licenciado, bienvenido a su programa. Dios quiere pedir, Alberto, Dios quiere pedir a tu saca no tu najirari, naji winedo di jalatu, siradi janugi México. ¿Nos pudiera traducir qué dijo y en qué lengua? Bien, he hablado de mi lengua materna y he agradecido la invitación para estar en este programa y hablar sobre las distintas lenguas de nuestro país. Bien, licenciado, pues nos pudiera platicar qué es el INALI. Bien, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es una institución creada por una ley expedida por el Congreso Federal, que es la Ley General de Derechos Lingüísticos, en marzo de 2003. En ella se establece la creación de un instituto que pueda velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas del país. ¿Cuáles serían los objetivos? El objetivo principal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, establecido en esta ley, básicamente plantea tres vertientes fundamentales. ¿Nos pudiera platicar, nos pudiera explicar? Con mucho gusto. El primero, y creo que es la parte medular del actuar del Instituto, es buscar la promoción del uso de las lenguas indígenas de tal manera que permitan que nuestras lenguas indígenas puedan, a través del uso, revitalizarse, fortalecerse y busquen un desarrollo pleno en esta sociedad nuestra, que es reconocida ya constitucionalmente como multicultural. Otra de las vertientes del trabajo del instituto es fundamentalmente que la diversidad lingüística y cultural de nuestro país sea conocido por la población en general, de tal suerte que se pueda a través de esta medida el poder apreciar esta riqueza cultural y lingüística que tenemos como país. Claro. Y en ese sentido frenar en cierto modo las actitudes de discriminación hacia los hablantes de lenguas indígenas. Por tanto, es complementaria de la primera, si bien en la promoción del uso de las lenguas indígenas se busca la intervención de los hablantes de lenguas indígenas, en la otra se busca la sensibilización de los no hablantes de lenguas indígenas como mexicanos y el aprecio hacia esta diversidad lingüística y cultural, y lejos de sentir vergüenza por esa diversidad, al contrario, tener la oportunidad como mexicanos de disfrutar de esa riqueza lingüística y cultural. La otra vertiente, que sería también un objetivo muy importante del instituto, es la de trabajar de manera coordinada con las distintas instancias del gobierno federal, estatal y municipal, de tal suerte que se puedan articular políticas públicas que favorezcan el uso de las lenguas indígenas reconocidas como nacionales. Bien, sabemos que dentro de estas acciones que el INALI ha emprendido ya en su largo andar, estuvo la elaboración de un catálogo de lenguas. ¿Nos pudiera platicar en qué consiste y qué es un catálogo? Con mucho gusto. ¿Qué es un catálogo? Claro. Bien, la Ley General de Derechos Lingüísticos, por primera vez en la historia de nuestro país, se reconocen a las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Es decir, desde que se crea el Estado mexicano, por primera vez se reconocen a las lenguas indígenas, se reconoce legalmente a las lenguas indígenas. Y además el artículo 4 de la ley establece que las lenguas indígenas que se reconozcan en términos de la Ley General de Derechos Lingüísticos tendrán la misma validez que el español en su territorio
localización o contexto en la que se hablen. Y por tanto, pues bueno, habría que decir cuáles son esas lenguas indígenas, ¿verdad? Definitivamente. Exactamente. Entonces, la ley establece en su artículo 20 una obligación para que el INALI elabore un catálogo de las lenguas indígenas que se van a reconocer como lenguas nacionales. Y en ese sentido, mandata al Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que elabore este catálogo. Y en este catálogo se da cuenta de cuántas lenguas hay en nuestro país y qué características generales tienen. Menciona sobre las lenguas de México. Efectivamente, pues la India, por ejemplo, tiene el mayor número de lenguas, pero después de la India le sigue México. ¿Nos pudiera mencionar, decir cuáles son estas lenguas? Bien, en el análisis que hizo el Instituto de las lenguas indígenas nacionales se usaron 3 categorías. Que yo creo que sería muy importante señalar para poder reconocer la riqueza lingüística de nuestro país. Una primera categoría que se utiliza es el de familias lingüísticas. De las alrededor de 7,000 lenguas que existen en el mundo, ¿verdad? Estas las han agrupado por las semejanzas que tienen en particular, semejanzas desde el nivel fonológico, morfológico, sintáctico, etcétera, que comparten estas características comunes, las agrupan en familias lingüísticas. Y por tanto se cree que las lenguas comparten un origen común, de ahí el término familias lingüísticas. De esas casi 7,000 que hay en todo el mundo, hay 77 familias lingüísticas en todo el mundo. De esas 77 familias lingüísticas, en Centroamérica, el Caribe y toda Norteamérica tiene 19 familias lingüísticas, de las cuales 11 se concentran en el territorio nacional. Entonces, eso, o sea, esta categoría de familia lingüística nos da, en ese sentido, una magnitud de la diversidad que nosotros tenemos. ¿Nos puede mencionar sobre cuáles son estas familias lingüísticas, las 11? Muy bien, claro. Por ejemplo, en una de las familias, quizá la más extendida en el territorio, es el Yutonagua, ¿verdad? Y en donde hay una gran cantidad de de lenguas que comparten características comunes. Y el náhuatl, por ejemplo, tiene presencia aquí, es una de las familias de una de las lenguas de esta familia de la lengua yutonagua. Otra familia también importante es la lengua otomangue. Entonces, la lengua otomangue igual tiene una gran cantidad de lenguas, en donde se encuentra el otomí y el zapoteco, de la lengua que acabo de hablar, pertenece a esta gran familia otomangue. Y la otra familia, quizá más pequeña, pero por pequeña no deja de ser importante, como deben tratarse todas las lenguas del mundo, ¿verdad? Es el totonaco-tepehua. Es una lengua muy pequeña, pero que básicamente se compone de estas 2 lenguas, ¿verdad? En el caso del otomangue, por ejemplo, o del yutonagua, viene desde Norteamérica, se extiende desde Norteamérica hasta Centroamérica, ¿sí? Nicaragua, exactamente. Llegaron los nahuas. Exactamente, y en Utah, ¿no? Entonces, desde allá se extiende toda esta familia lingüística y atraviesa nuestro territorio. Parte de estas lenguas se pueden localizar en Estados Unidos, otra parte, en nuestro territorio, y se extiende, como tú bien dices, hasta Nicaragua. Existe la presencia de esta lengua. Y en el caso del otomangue, igual lleva el nombre de otomí, ¿verdad? Y el mangue, que ya está extinto, que también se hablaba en Nicaragua. Entonces, estas son quizá las familias lingüísticas más extendidas en términos territoriales, y el totonaco-tepehua, pues bueno, se concentra básicamente en la parte que podríamos decir cercana a las huastecas, ¿verdad? Entonces, como vemos, las distintas familias lingüísticas tienen una distribución también distinta en términos territoriales en la nación. Y así podríamos decir igual, por ejemplo, con respecto a la familia maya,
¿verdad?, que se extiende desde Tabasco y toda igual Centroamérica. Bien, licenciado, si me permite y si me permiten, vamos a un corte, pero ya estamos de regreso. Bien, estamos aquí en su programa Mi Pueblo, Mi Lengua y analizando una de las problemáticas que viven todos nuestros pueblos, que es precisamente sobre la diversidad y las lenguas. Estamos platicando con el licenciado Vicente, él viene del INALI. Y pues licenciado, me gustaría que nos explicara sobre las categorías lingüísticas. Muy bien, acabamos de describir en cierto modo las familias lingüísticas. Entonces, otra de las categorías que tiene el catálogo es la categoría de agrupación lingüística, que en cierto modo había en el pasado una confusión de hablar de lenguas realmente en este término o con esta categoría, con esas características que tienen las agrupaciones lingüísticas. Una agrupación lingüística tiene mayor connotación y mayor grado de afinidad con el término pueblo indígena, con respecto a la definición que se utiliza en las políticas de trato y de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, un pueblo indígena no necesariamente habla una sola lengua. Podemos tratar el mismo caso del otomí, por ejemplo. Es muy posible que de las variantes existentes entre el otomí no puedan entenderse entre sí, ¿verdad?, los otomís del Valle del Mezquital con los otomís, por ejemplo, de la Sierra Tepehua, de Michoacán, por ejemplo, de la Sierra Tepehua, si estamos hablando solamente del territorio de Hidalgo. Entonces, podemos encontrar una gama importante de variantes lingüísticas que pueden, o de formas de hablar distintas del otomí que pueden no entenderse entre sí, aunque tengan el nombre de otomí. Entonces tienen el nombre, pero no se pueden comunicar entre sí en cada una de las formas de habla que tienen en su región determinada. Entonces, en ese sentido, la agrupación lingüística suma a todo este conjunto de formas de habla a esto que se denomina el otomí. Siguiendo con el caso del zapoteco, por ejemplo, de mi lengua, se entiende que hay un pueblo zapoteco, pero no necesariamente este pueblo zapoteco habla una sola lengua, sino quizá en su interior, por la enorme cantidad de tiempo que tiene de sobrevivir en la esfera terrestre, ¿verdad?, o en este territorio, pues hace que haya cambiado muchísimo. Entonces, dentro del pueblo zapoteco es muy probable que se hablen formas distintas que tampoco sean inteligibles. Algunos han comparado las diferencias que hay dentro de esta agrupación lingüística zapoteca con las lenguas romances. Por tanto, en las lenguas romances, por ejemplo, está el francés, el italiano, el portugués, el español, agregaríamos al catalán, al gallego, etcétera. Que forman la lengua, es decir, la familia de las lenguas romances, pero que no necesariamente corresponden a una sola lengua. En este mismo sentido hablamos de las agrupaciones. Y las variantes lingüísticas son las formas de hablar de una comunidad determinada, ¿verdad? Perfecto. Pues para profundizar más sobre las variantes lingüísticas de nuestros pueblos y de nuestras lenguas, vayamos a ver la siguiente cápsula, que es sobre pueblos de México. En México vivimos muchas culturas y pueblos diferentes. Más de 12 millones de mexicanos, 1 de cada 10, son indígenas. En México existen más de 60 pueblos indígenas distintos. México es el país de América con mayor población indígena. Después de la India, es el país del mundo donde se habla un mayor número de lenguas. De las más de 100 lenguas que se hablan en México,